Hola amigas y amigos, aquí con ustedes Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Últimamente hemos estado hablando de la inseguridad y algunas de sus causas. ¿Qué es lo que causa la inseguridad muchas veces en un pueblo? Y es una cosa que mucha gente a veces no la piensa, ¿no? Que la inseguridad a veces sucede simplemente porque o de pronto se suelta una onda de delictiva que copa todo el país o la ciudad o donde usted viva. Pero nadie piensa de dónde vienen las consecuencias de eso, cuáles son las consecuencias, por qué la inseguridad ocurre. Y desafortunadamente el problema que sucede con la inseguridad es que se convierte en un problema de inseguridad, pero después de que las personas o la institución o incluso el gobierno que está encargado de que eso no ocurra, es el que no hace lo que debe de hacer y por eso se convierte en el problema que es la inseguridad. O sea, hablábamos de que el ser humano quiere ser cuidado, hablábamos de que el ser humano quiere ser protegido y el gobierno se dedica específicamente a proveerle al ciudadano, a la ciudadanía, una forma de protección contra una ola delictiva, contra todo tipo de crímenes, contra todo tipo de mal comportamiento. Por eso hay leyes, por eso hay reglamentos, por eso hay códigos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con todas esas leyes, con todos esos reglamentos, con todos esos códigos, cuando el gobierno es el primero que viola muchas de esas partes? Es el primer elemento que no respeta la ley. Es el primer responsable, digamos, de crear problemas innecesarios que luego, y fíjese lo que le voy a decir, pretende resolverlos o controlarlos o eliminarlos con el uso de las fuerzas de seguridad, particularmente la policía. Eso, desafortunadamente, amigos y amigas, es una realidad que sucede muy a menudo en nuestros países. Si ustedes recuerdan cuando yo hablaba de la historia de la policía, comentaba digamos, a comienzo del siglo XIX, del siglo XX, con la llegada de la era industrial, de la época industrial, de los industrialistas, llegaron a hacer muchísimo dinero. Y a medida que fue esa era industrial progresando, se empezó a medio separar las clases sociales y tuvieron grandes auges, un grupo muy selecto en casi todas las sociedades del primer mundo. Y entonces, a medida que estas compañías, que estos magnates llegaron a hacer, la gente, los trabajadores, que precisamente eran el pulmón de todas esas empresas, eran los más oprimidos, eran los peores pagados, los que más se enfermaban, los que más tenían problemas de salud y también tenían problemas de accidente continuo. Una de las cosas que había en el comienzo de la era industrial fue la cantidad de accidentes, de gente que se lastimaba trabajando en estas compañías. Y entonces, ¿qué sucedió? Todo eso resultó en quejas sociales, en movimientos políticos, en donde empezó a verse al industrialista como el imperialista, como el abusador del sistema, como el abusador de la sociedad, y empezaron a haber divergencias de ideología. Ahí es donde empiezan los partidos socialistas, el Partido Comunista y demás, basado en el mal comportamiento de los grandes magnates, de las grandes corporaciones. Un poco la historia, porque ahí empieza a cambiar un poco la temática de la policía. Ustedes se recuerdan que hasta ese momento lo que hablábamos era, la policía era para cuidar a la gente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todos estos movimientos sociales? La gente se empieza a molestar, empieza a hacer manifestaciones, sale a la calle, ¿y qué sucede? Cuando sale a la calle van a quejarse precisamente enfrente de estas compañías, de estas grandes fábricas. Y esto ocurrió en Europa, esto ocurrió aquí en Estados Unidos, ocurrió incluso en algunos países de Latinoamérica. Y entonces estos movimientos obreros que no eran controlables, y que además los magnates y los grandes emporios que había en esa época, las grandes industrias, no querían lidiar con ese problema, no querían resolver, no se querían sentar a negociar, no les interesaba el problema social, no les interesaba si la gente se enfermaba, si se lastimaba, si era explotada, si trabajaban largas horas. O sea, había un montón de problemas que la misma sociedad se desinteresaba mucho por el obrero, por el trabajador, por el que le hacía ganar todo ese dinero. Y los gobiernos de esa época también se juntaban, obviamente se asociaban con los grandes industriales, sin
considerar las necesidades de los pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Con esa unión se empieza a utilizar a la policía como un elemento de control contra los movimientos obreros. Y es ahí donde la policía sale de su formato original de protección hacia la ciudadanía y comienza a reprimir a la ciudadanía por el interés muy exclusivo de un grupo de millonarios, de un grupo de industriales en casi todo el mundo, y obviamente intereses del país, o sea, el gobierno, que reprime a la ciudadanía, reprime a los obreros, reprime a sus familias y los controla. Y la policía sale a tratar de controlar estos movimientos obreros, que obviamente no lo podían hacer porque la policía primero no estaba equipada para ese tipo de trabajo, número uno. Número dos, esa no era la función policial. ¿Se acuerda que hablábamos nosotros que la idea de la policía era proteger al pueblo? Era unirse al pueblo y tratar de protegerlo de la delincuencia que sufría todos los días, no de la opresión, no de defenderlo del maltrato de los magnates. Entonces la policía comienza, históricamente hablando ahora, a ser odiada por el pueblo por esa precisa razón, porque se convierte en el defensor de facto de los gobiernos y de los grandes industriales. Y ese problema que viene, le digo, desde la era industrial, del comienzo de la era industrial, y que continuó por muchísimos años, a través de los años que después, cuando ya avanzó un poco más las economías del mundo, en los años 50, en los años 60, con los movimientos obreros, y luego empieza en los años 70, particularmente en Latinoamérica, en nuestros países, la policía fue utilizada no tanto como una fuerza de protección, sino una fuerza de represión, y eso lo voy a hablar yo en otro momento, cuando ya hable de cómo la policía también afectó un poco la inseguridad en Latinoamérica, o sea, el crecimiento. La policía se convierte en un elemento de represión. Eso es culpa de los gobiernos, eso fue culpa de las ideologías de los gobiernos y de los grandes intereses que se asociaban con el gobierno. Y a través de eso resulta que los problemas creados por los grandes industriales, los problemas creados por los gobiernos, por no balancear las necesidades del pueblo, por no evaluar, y aquí no estamos hablando de socialismo, de comunismo, ni mucho menos, sino de más o menos permitirle al pueblo subsistir y vivir cómodo, que era lo ideal. O sea, lo ideal era que el pueblo tuviera una base social que pudiera vivir, una base económica que pudiera subsistir, a pesar de que, le digo, los dueños de las grandes corporaciones y las grandes corporaciones hacían millones y millones de dólares, pero el pueblo nunca era digamos, compartido en estas ganancias. Y entonces eso creó una frustración muy grande. ¿Y a quién se lo tiran el problema? A que la policía lo resuelva. Y fíjese que hoy en día es muy similar el tema. Cada vez que los gobiernos hacen atrocidades, particularmente en el sector económico, y ahí crea grandes problemas, grandes diferencias en la sociedad, que son problemas creados por los gobiernos. O sea, la policía no controla los problemas sociales. Los problemas sociales son creados por los malos gobiernos, por las malas administraciones, por los malos líderes. ¿Qué pasa? Le tiran a la policía para que controle a esta gente o para que resuelva ese problema que va mucho más allá del delito, porque no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de gente honesta, trabajadora, que quería ser compartida, que quería vivir una vida mejor, o que quiere vivir una vida mejor. Y entonces, de vez en cuando, incluso hoy en día lo vemos, salen a la calle la policía a reprimir por causas que no tienen nada que ver con el delito, que son causas problemáticas sociales, económicas, mala política, malos gobiernos, malas decisiones, que todos los países en todo el mundo siempre han participado en esto. O sea, el poder utiliza a la policía para defenderse de sus ideologías, de sus digamos, nefastos decisiones que toman a través de la vida, y entonces sale la policía que en otro momento trata de acercarse al pueblo para defenderlo, para cuidarlo de la delincuencia, y eso, ahora lo reprime. Entonces, fíjese que la imagen que ha causado eso, y mucho de esa culpa, le vuelvo a repetir, no tenía nada que ver con la policía, porque los policías eran como usted y yo, somos gente de la calle, somos del barrio, somos compañeros, pero de pronto nos hacen enfrentar a la ciudadanía que tenía una queja legítima. O sea, no estaban pidiendo que le regalaran nada, simplemente que les compensaran, a lo mejor con mejores sueldos, con
con mejores seguros médicos, con mejores necesidades, menos riesgos en el trabajo. Y como el gobierno no podía resolver eso, como los magnates, como las grandes corporaciones no podían hacer esto, le echan a la policía o le echaban a la policía, y la policía tenía que hacer su función, quisiera o no, porque la policía es un arma burocrática. Entonces todos esos problemas, fíjese cómo fueron causados, no necesariamente por la sociedad ni por la policía, sino por los malos gobiernos. Y eso es parte de por qué hoy en muchos pueblos se odia muchísimo a la policía, no se la respeta y sobre todo no se la confía, por una mala acción gubernamental, una mala actuación política de los líderes que están a cargo de su país. Simplemente les quería hacer este comentario porque esto es muy importante de por qué en muchos países el gobierno ha causado muchos de estos problemas de la inseguridad. Amigos y amigas, los dejo aquí, la continuamos en el próximo video. Un placer haber estado con ustedes. Si no lo han hecho, inscríbanse. Si les gustó, ahí ponen en la manito que les gustó. Y nos vemos en el próximo video, porque aún hay más.